En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Quiero darle la bienvenida al señor canciller, ministro Rivera, saludar a los colegas que nos acompañan, agradecer a la Secretaría. Señor ministro, la semana pasada estuvimos hablando del desarrollo del proceso de negociación de Chile con la Unión Europea, que es un proceso de tremendo interés para nuestro país. Y estos días recientes nos informamos de lo que aparentemente es la decisión del gobierno de cerrar 5 embajadas diplomáticas bilaterales que tenemos, que es cerca del 10% de la representación en el exterior que tenemos de esta naturaleza. Y sería en primer término de interés poder conocer cuáles son las razones. A nosotros, yo creo que a todos los miembros de la comisión nos tomó absolutamente por sorpresa esta determinación. Pensábamos que sería oportuno, por ende, escuchar primero las opiniones de la Cancillería del cuál es el origen de esta discusión, cuáles son las motivaciones, cuáles son los propósitos. Y por tanto, le quiero ofrecer la palabra a usted, que podamos tener una metodología y después ofrecerle la palabra a los colegas para ir conociendo lo que hay detrás de esta decisión. Le ofrezco la palabra al señor ministro. Señor presidente, muchas gracias a usted por invitarme a esta honorable comisión y también agradezco a los señores senadores que están por videoconferencia presentes. Y quiero señalar, presidente, primero, descartar una asociación, producto de la coyunturalidad que vivimos, entre reformulación de las misiones y ahorro de recursos. Yo entiendo que ese es un factor que la prensa toma con más o menos fuerza, pero quiero señalar de que lo que estamos buscando es un reordenamiento de las misiones. El programa en realidad busca reordenar las misiones, algunas que tienen mucho tiempo, que obedecen a otras realidades políticas o económicas, y que en consideración a que el Ministerio tiene una planta estable, que hace mucho tiempo que no se reformula, el Ministerio tiene que hacerse cargo de las nuevas realidades que se han producido en el mundo, de nuestros nuevos ámbitos de interés, y buscar también nuevas metodologías de representación de los intereses de Chile. No necesariamente hoy día los países utilizan misiones diplomáticas para incrementar sus relaciones, sino que hay países que utilizan metodologías distintas, embajadores, núcleos de concentración de funcionarios diplomáticos, que de ahí se distribuyen en las áreas geográficas que corresponden. Sí, el modelo nuestro es un modelo tradicional que utilizan otras cancillerías, pero cada vez más este modelo está siendo permeado por ejemplo, embajadores concurrentes, pero obviamente con los recursos necesarios para que esa concurrencia tenga realidad, ¿ya? Entonces, lo primero que queremos plantear, esto no tiene que necesariamente que ver con la situación económica que hoy día está sometido el país. No es una decisión que hayamos tomado abruptamente. Detrás de esta decisión hay primero un programa de gobierno que señala que tenemos que tratar de redistribuir las misiones, analizar la presencia nuestra en Europa e incrementar nuestra presencia en Asia. Eso lo dice el programa de gobierno. Y hace un año se le encargó a la Dirección General de Planificación del Ministerio hacer un levantamiento de dónde estamos y si dónde estamos es donde debemos estar o tenemos que hacer modificaciones. Y yo, presidente, quiero decirle que esto es tremendamente complejo porque uno se encuentra con sus propias vivencias o con afinidades que las personas tienen más de un lugar a otro, a veces producto de donde provienen. Y lo que se hizo, por tanto, y me gustaría que quizás, presidente, con su venia con posterioridad, Caterina Labrín, que es la cientista política que hizo el mapeo y el levantamiento de indicadores,
pudiera expresarle a usted, explicarles cómo se llegó a este contenido. Presidente, Chile tiene un total de 24 embajadores residentes en América, 13 en América del Norte, 11 embajadas en América Central y el Caribe, y 10 embajadas todas residentes en América del Sur. Es decir, tenemos un total, como ya señalé, de 24 embajadas residentes en América y el Caribe. En Europa tenemos 24 embajadas residentes. En África, 7. En el Medio Oriente, 7. En Asia, 10. Y en Oceanía, 2. Esto da un total de 74 embajadas residentes, pero estas embajadas residentes además cumplen otros roles. Algunas de ellas, en algunos países tenemos también otras misiones ante organismos multilaterales. Ahora, ¿qué es lo que se hizo para ver si nuestras representaciones estaban en debida forma o no? Lo que se hizo fue buscar indicadores. Primero se estableció un factor político, y ese factor político tuvo sus factores para su consideración, como el índice de gobernabilidad, si había o no pertenecía el país respectivo a determinados organismos multilaterales, si tenía o no influencia regional, etc. Luego, el segundo factor de consideración fue el factor económico, donde se vio todo lo que era el comercio internacional de ese país y principalmente el comercio con Chile. El tercer factor fue innovación. Consideramos que era relevante no solamente mirar la situación económica del país y su situación política, sino que un tema que cada vez tiene un mayor peso, que era la innovación. Y ahí vimos si el país era un exportador de tecnología, de alta tecnología o no, y también cuál era su índice de innovación global. Y finalmente vimos el tema cultural con dicho país. ¿Tenemos becados nuestros que vayan allá? ¿Tenemos presencia de personas que se están formando o no? Estos 4 indicadores fuimos dándole factores políticos distintos o factores distintos para ver cómo impactaban estos indicadores en los países, y de esa materia nos dimos cuenta que algunos países, aplicándole esta metodología a la política económica de innovación y cultural, igual quedaban rezagados respecto de otros, y vimos cuáles eran esos países y nos dimos cuenta, por un lado, que todavía tenemos falencia de mayor representación en la zona Asia-Pacífico, que podemos tener una mayor representación en la zona de Europa, en la Europa oriental o central, y finalmente que es probable que tengamos que hacer un mayor esfuerzo, principalmente en India, que es un país con un tremendo crecimiento, y que Chile puede aprovechar las experiencias positivas de nuestra relación que hemos tenido con China, desde que el presidente Frey, con su canciller aquí presente, se incorporamos en el APEC, y empezó un crecimiento de las relaciones económicas que hoy día lo ha transformado en el principal destinatario de nuestra exportación. Si usted me permite, presidente, antes de bajar a una mayor explicación, si le parece bien, yo preferiría que la persona que trabajó en estos indicadores pudiera a ustedes decirle cómo fueron jugando los mismos, salvo que usted prefiera que baje derechamente a ver las situaciones particulares que ustedes deseen que se responda. Si es que vamos a bajar al por qué un país sí y por qué otro no, yo preferiría que esa parte
fuera secreta. Pero si hablamos solamente de indicadores generales y vemos cómo estos jugaron, yo no tengo problema alguno a referirme y dar respuesta a lo que usted solicite, señor presidente. Ministro, yo creo que es oportuno que pueda compartir cuál fue la metodología para fijar la ponderación, el ranking primero, y después vamos a los otros temas y si es necesario la declaramos secreta. Ya, presidente. Entonces yo me permito por su intermedio, presidente, que la señorita Caterina Labrín, cientista político, que fue la que ayudó a elaborar estos indicadores, se pueda referir. Caterina. Buenos días a todos. Más fuerte. Muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? Sí, está bien. Un poco más fuerte si puede. Perfecto. Me voy a acercar un poco más al micrófono. Les voy a explicar un poco cómo funciona esto. Esto viene de finales del 2018. Es una decisión que viene del programa de gobierno, como decía el ministro. Y la metodología, como explicó muy bien, se basa en 4 criterios generales. Estos 4 criterios se llamarían político, económico, innovación y cultural. Voy a explicarlos uno por uno para que se vaya entendiendo bien. Los criterios desglosados, el criterio político, está compuesto por un índice de gobernabilidad que es creado por el World Bank Group para el 2018. ¿Qué es lo que mide este índice? Mide qué tanta gobernanza tienen los países a nivel internacional. Mide criterios tanto como de Estado de Derecho, accountability, todas estas cosas que son importantes tanto para Chile como para el resto de las democracias internacionales. Los segundos indicadores son asociados a las visitas y distintos acuerdos que han tenido con esos países desde el 2010. Esto es de carácter interno, fue una recabación que hicimos nosotros a nivel manual, que fuimos contando los acuerdos, convenios, consultas, los PAE y los MOU, y las visitas de alto rango que fuimos recibiendo y realizando con estos países desde el 2010, en la última década. Luego, otro indicador de este criterio fue la presencia en el Consejo de Seguridad de la ONU. Ahí hicimos una variable categórica que pusimos un 0 a aquellos que no son miembros del Consejo de Seguridad actualmente, 1 miembro no permanente actual y 2 si es miembro permanente. Esto es un poco para diferenciar un poco aquellos países que son más poderosos a nivel internacional. Otro criterio categórico son los países miembros de la OCDE, un 1 para los países miembros, un 0 para aquellos que no lo son. Y un tercer criterio es influencia regional. Un 1 se catalogan aquellos como poder regional y un 0 aquellos que no se catalogan como poder regional. El criterio económico se asocia a un índice que realizó ProChile, una fuente interna, pero tiene mucho que ver con el comercio internacional de estos países y cómo se relacionan con Chile. El criterio de innovación tiene 3 indicadores importantes que son el Global Innovation Index, que al final lo que te mide es si estas economías son motores de innovación o no. El Global Competitiveness Index, que qué tan competitivas son sus economías, y ahí tiene varios criterios de innovación que se pueden rescatar adentro de este índice, y la exportación de alta tecnología, que fue sacado de la base de datos del Banco Mundial. La mayoría de estos criterios son de carácter público, se pueden encontrar en las páginas de estas asociaciones. Finalmente, el criterio cultural fue la cantidad de becarios Chile totales del exterior que fue sacado de Becas Chile para el 2019. Con estos criterios fuimos armando, al final logramos armar 4 índices distintos que tienen distintas composiciones. El índice base contempla que el criterio político en su totalidad, es decir, todos los indicadores que les mencioné, sea un 40%. Luego el índice, la parte económica es un 30%, la de innovación es un 20% y la cultural un 10%.
Luego vienen los índices más simplificados. Hay un índice simplificado que saca indicadores, que solamente deja las visitas de alto rango, la firma de distintos tipos de acuerdos y la membresía de la OCDE, y deja todos los demás. Y ese también mantiene la misma asignación de porcentaje. Es decir, 40 político, 30 económico, 20 de innovación y 10 cultural. El tercer índice es un índice sin factor económico. Esto es para darle más importancia a la parte política, y ese asocia un 60% a la parte política, un 30% a innovación y un 10% a cultural. Finalmente, el índice simplificado sin factor económico lo que hace es mezclar el índice simplificado y el índice sin factor económico. Entonces, el índice, la parte porcentual del 60% que es político, solamente contempla las visitas de autoridades de alto rango, la firma de distintos tipos de acuerdos desde el 2010 y la membresía de la OCDE. Y como es un índice sin factor económico, lo político vale 30, lo político vale 60, la innovación vale 30 y lo cultural 10. ¿Para qué hicimos todos estos índices? Es un poco para generar una decisión más eficiente respecto a la toma de decisiones asociadas, y también bastante más insesgada. Muchas veces se rescatan muchas experiencias de la gente que ha estado afuera, de los diplomáticos, de todos los funcionarios, y quisimos hacer una metodología que pudiera rescatar qué es lo que son realmente estos países a nivel internacional y cuál es al final, para tomar una decisión que no sea tan sesgada o que intente no serlo, y asesorar de mejor manera la toma de decisiones de la alta autoridad política. Yo creo que ahí, no sé si tienen alguna duda. Gracias, señora Catherine. Señor ministro, porque creo que las preguntas las haremos al final. Señor canciller. Está sin micrófono, señor canciller. Ahora sí, perdón. Que me hayan aplicado alguna metodología y me tenían prohibido el diálogo. Presidente, como usted ve, lo que hemos procurado es primero tener indicadores duros, no elaborados necesariamente por el gobierno de Chile, sino que elaborados por organismos internacionales. Estos indicadores son económicos, son culturales, son de innovación, son políticos. Yo creo que es interesante también que hayamos utilizado estos indicadores de innovación y cultural, porque lo que de una u otra manera también estamos buscando son aquellos países a los cuales tenemos que mirar, más allá de su peso político, pero sí participan efectivamente del Global Innovation Index y el índice de competitividad global. De una u otra manera, mirar a esos países y colocarse en el nuevo mundo. Ahora bien, yo quiero señalar de que hay países que bajo todos los indicadores quedan mal. A mí también la discusión ha sido hoy día más... la gente hoy día miró, la opinión pública vio lo que vamos, entre comillas, a cerrar. Primero yo quiero plantear es que no es que no tengamos con relaciones diplomáticas con los países, las relaciones diplomáticas continúan. Lo que vamos a hacer es procurar, en el caso de Europa, densificar más con personal nuestra misión en Bruselas, porque hay efectivamente un traspaso de poder de los estados nacionales a Bruselas. Y por otro lado también queremos tener una mayor presencia en Viena, no solamente porque hay organismos internacionales, sino que buscar que Viena sea un cierto hub para cubrir otro entorno. Igualmente nos interesa, como señalé, India, nos interesa China, nos interesa mirar algo dentro de la ex Unión Soviética. En eso estamos viendo las situaciones. Esto lo queremos hacer este año. Nuestro objetivo es reorganizar las misiones y no necesariamente achicar misiones.
también creemos, por ejemplo, un caso concreto, Sao Paulo. Sao Paulo es un hub comercial y de desarrollo relevantísimo dentro de Latinoamérica. Sao Paulo por sí solo podría ser en Sudamérica yo creo que es el primero o segundo, la tercera economía en sí solo. Entonces también estamos buscando cómo fortalecemos más dicho consulado. Aquí lo que hay, vuelvo a señalar, es utilizar los escasos medios que tiene Chile y utilizarlos más adecuadamente. Gracias, presidente. Muchas gracias. Yo quiero ofrecer la palabra a los colegas. No sé si queremos declarar secreta la sesión. Senador Pizarro. No, a mí me gustaría preguntarle al canciller qué es lo que están pensando para fortalecer presencia en África, porque es un área de la cual siempre hemos hablado que es necesario tener un mejor diálogo sur-sur. Hay esfuerzos que se están haciendo por parte de otros países, ya que estaba hablando de Brasil. Brasil está en una ofensiva importante hacia África, y quería preguntar si hay algo de eso. Gracias. Yo quiero hacer una pregunta, señor canciller, también. Una inicial, tengo varias consultas, la verdad. Una es, no sé si eso, usted dijo al principio que esto no tiene que ver con consideraciones económicas y que la prensa ha malentendido y que esto no tiene que ver con ahorro de recursos. Nosotros recientemente promovimos la ley de modernización de la Cancillería, donde el espíritu de esa reforma era fortalecer al Ministerio de Relaciones Exteriores para que esté de acuerdo con la necesidad de proyectar a Chile de mejor forma en el siglo XXI. Y por ende era a partir de un debate de ir más allá de un presupuesto cero, que es la metodología que quiere usar la Dirección de Presupuesto para la Cancillería, o que quiere usar para los ministerios, perdón. Yo creo que sería de interés que nos puedan indicar qué tiene que ver esa nueva metodología de la DIPRES, por cuanto la pregunta aquí parece que no se toma en función de los intereses de Chile, sino se toma en función de una restricción presupuestaria, de no crecer. Y eso sería mi primera consulta. La segunda consulta tiene que ver con si esta información del ranking que hicieron lo pueden entregar a la comisión, por cuanto a lo menos es curioso para algunos de nosotros de que en medio de una negociación con la Unión Europea se tome esta decisión, y donde es evidente que hay una pregunta legítima que uno se tiene que hacer, si 3 de los 5 tiene que ver con aquellos que estamos negociando, y que la representación en Chile de la Unión Europea es precisamente una persona de uno de los países que se cierra la embajada. Bueno, habrá que preguntarse qué ponderaciones de naturaleza política hubo más allá de estos indicadores que podremos evaluar su eficacia o no, una vez que lo conozcamos o comprendamos de mejor forma. Y también ustedes mencionaron decisiones de no seguir adelante con la implementación de embajada o fortalecimiento de embajada en ciertos territorios. A mí me llama poderosamente la atención lo que a mi entender es una inconsistencia entre lo que ustedes nos dicen de países con proyección regional en ciertos territorios, influencia regional, que lo que entiendo fue una opinión de la Cancillería a través del canciller respecto a ciertos países como del Medio Oriente o el Lejano Oriente, donde se ha decidido frenar una decisión. Entonces, quiero en la presentación que nos puedan tratar de explicar esta ponderación. Y por cierto, yo me sumo a la reflexión del senador Pizarro, las decisiones de África, después de, creo que la última embajada que se abrió fue Ghana,
entiendo que se ha relativizado nuestra presencia en Sudáfrica y quizás nos puedan precisar datos de aquello. Quizás tenga mala información de esto último y usted nos pueda precisar. Pero mi primera pregunta es del presupuesto cero, que es la nueva metodología de la DIPRES, y si eso es lo que está influyendo en estas decisiones. Señor Canciller, tiene la palabra. Presidente, para responder al señor senador Pizarro, efectivamente hemos estado mirando algo en África. Primero, Ghana, que es un país más pequeño, pero no por ello no por ello deja de ser atractivo y relevante. Ya estamos ahí y nuestra idea es ver si lo dosificamos con más funcionarios diplomáticos para que juegue un cierto rol de hub en esa zona de África. Igualmente, se están haciendo estudios respecto de Angola. Angola tiene una importante riqueza petrolera, tienen todavía relevantes problemas de institucionalización y de Estado de Derecho, y es un país que fue ex colonia portuguesa, tuvo una larga y violenta guerra civil y está sufriendo hoy día una contracción económica muy relevante, pero es un país que estamos mirando y hay que mirarlo también desde el punto de la perspectiva del rol que puede jugar o que juega ya hoy día Brasil en ese lugar. Efectivamente, eso está mirando. En lo que respecta a las preguntas que formuló el señor presidente Letelier, efectivamente, DIPRES ha planteado un presupuesto cero, pero vuelvo atrás. Esto lo estamos llevando. El estudio comenzó ya hace un año. El estudio se debatió al interior del ministerio con mucho sigilo, porque esto es un tema que genera tensiones y pasiones. Nuestra intención es además concluir y aperturar este año las reemplazantes. Nuestra intención no es que necesariamente se diga, oye, la gran finalidad fue que nos quedamos con 5 embajadas menos. No estamos en esa. Nuestra intención es cerrar y abrir, y por tanto, por eso que el documento se llama reorganizar. Y vuelvo a señalar, cerrar, abrir y fortalecer, porque vamos a algunas cerrarlas, otras vamos a abrir consulados o misiones o embajadas, y en otras vamos a fortalecer. Además queremos hacer eso porque si no lo hiciéramos estaríamos solamente mirando un factor económico coyuntural y no una perspectiva de mediano a largo plazo, como tienen que ser la apertura y cierre de misiones diplomáticas. En cuanto a Sudáfrica, no tenemos, no hay ninguna, en nuestro estudio por lo menos no hay no hay en mente ni a favor ni en contra de nuestra misión. Sí quiero decirles que, y hablando de la ley, que yo creo que la comisión debería colaborar en un tema cada vez más tremendo. Hoy día tenemos 11 ministros consejeros mayores de 65 años que no pueden salir destinados y 8 consejeros en la misma situación. Y dado que el ministerio se trata de un ministerio piramidal en su estructura, jerárquico, en la medida que los ministros consejeros y consejeros con 65 años no se retiren, pasan a ocupar cargos de suma relevancia para la carrera funcionaria,
aumentan los costos del funcionamiento de la estructura en Chile, se desguarnece la presencia y estructura en el extranjero, y este es un factor muy especial que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores, no lo tienen los demás servicios, que tiene una planta que, claro, se va moviendo, pero no es como el ministerio que la gente va ascendiendo y cumpliendo los requisitos asciende. Y como le vuelvo a señalar, estamos en una situación apremiante donde sería bueno quizás, este no es el tema de fondo, pero dado que es sobre todo el tema de la planta, mirar qué es lo que podríamos, qué solución podría, junto con ustedes, elaborarse para facilitar los normales ascensos a los funcionarios del ministerio. Gracias, presidente. Pido la palabra, presidente. No tiene micrófono, presidente. Tiene la palabra, senador Insulza. Sí, ministro, yo primero quiero decir que realmente yo entiendo las necesidades, problemas del país, pero la verdad es que generalmente este tipo de decisiones se ven, salvo que sea una decisión en tiempos de crisis, que se lo ha dicho que no es, que se diga, mire, provisoriamente vamos a cerrar algunas embajadas o no vamos a poblar algunas embajadas. De hecho, han habido varios casos ya durante este gobierno en que las embajadas han permanecido sin embajador por varios meses, así que eso es comprensible si fuera temporal, pero esto parece ser decisiones definitivas y por lo tanto, a mi juicio, deberían insertarse dentro de una clara política en esta materia, que a mí no me queda demasiado clara, lo digo francamente. Yo le agradezco mucho a la experta que nos ha presentado los criterios. Creo que son todos criterios muy válidos, pero se aplican en un mundo real. O sea, yo nunca me he creído mucho en la cuantificación de las cosas políticas, porque si vamos por ese lado, yo por cierto que cierro Siria. Por cierto, si Siria está un país en una crisis brutal, Siria ciertamente me imagino que no está comerciando con Chile, no creo que esté comerciando mucho con nadie, y lo único que podríamos argumentar aparentemente es que tiene una embajada de Chile, cosa que otros países no tienen. Otros países con los cuales nosotros tenemos embajada no tienen embajada de Chile. Pero además que en este país viven 1 millón de personas de origen levantino. Eso. 1 millón. No son pocos, no, es la primera minoría étnica del país, francamente, después de los pueblos originarios. Entonces uno no entiende por qué eso no se considera. No se mira eso. Si la embajada en Siria se mantuvo abierta o se abrió precisamente para dar una señal del interés que Chile tenía en los problemas del mundo árabe y precisamente en el drama que se vive en Siria. Estoy poniendo este ejemplo porque me parece interesante evaluar realmente las cosas que se han dicho. O sea, yo no sé qué calidad de gobernanza tendrá Dinamarca, pero me aseguro que estoy casi seguro que saca unos puntajes bastante más altos que los nuestros si hablamos de gobernanza, pero no voy a analizar país por país porque no es mi propósito. Mi propósito es saber de qué manera todo esto es coherente con nuestra política exterior, porque eso es lo que justifica cuántas embajadas tenemos o no. Yo siempre he pensado, entre paréntesis, que si es que se tratara, no, él ha dicho que no es así, de ahorrar dinero, nuestro servicio exterior debe ser el que tiene el menor producto, la menor porcentaje en términos de Producto Geográfico Bruto invertido en política exterior. Tenemos un presupuesto que la política exterior no alcanza a ser el 2% del presupuesto nacional, incluyendo todo lo que invertimos en materia de promoción comercial, que no es poco. Entonces, la verdad es que yo espero que ese no sea el motivo. Si me preguntaran a mí, yo creo que hay que ampliar mucho, que para lo que hemos ampliado nuestra política exterior, para todo lo que estamos haciendo se requiere mucho más recursos que ahora, así que este no es un tema de recursos, pero es un tema, yo creo, de orientación política. La verdad es que yo no entiendo por qué razón, creo que es muy razonable preguntar, si estamos trabajando tanto, empezando a trabajar bien con la Unión Europea y nos interesa sobre todo Europa, ¿por qué no echamos todas esas embajadas? Se evalúa el hecho que algunos de estos países tienen embajada en Chile. Se valoraron los temas políticos que están en la carpeta internacional hoy día, en los cuales algunos de ellos forman primera prioridad. ¿Qué es lo que hace que de pronto Angola sea más importante que Argelia? Yo no tengo nada contra Angola ni nada a favor de Argelia, pero la pregunta creo que es válida. Porque esto está en el contexto de una política. Y la verdad es que no hemos recibido más que el aviso de que se cierran 5 embajadas. Solamente algunas cuestiones nos ha dicho usted respecto a algunos países aquí,
pero la verdad es que todavía yo quedo en el aire respecto de saber cuál es la lógica internacional, la lógica de política exterior de todas estas decisiones. En cuanto al personal, yo pienso que nosotros deberíamos tener una planta mucho más importante en materia de política exterior, mucho más, y pienso que incluso, ya que usted mencionó los 65 años, y a lo mejor será por... No quiero meter en estos temas, este tipo de temas, pero quiero decir que en Brasil se está discutiendo hace bastante tiempo la posibilidad de aumentar las edades de los embajadores a 75 años. Y eso no significa no darle tiraje a la chimenea para los más jóvenes, significa tener simplemente una planta más importante y más grande en materia de política exterior, como lo requiere un país como el nuestro. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor senador. Senador Osandón tiene la palabra. Presidente, primero saludar a canciller y a todo su equipo. Mira, yo tiendo a estar de acuerdo en un lado con lo que dice el senador Insunza, que en algún minuto debiéramos crecer todo lo que podamos, pero en la actualidad y lo que estamos viviendo, esto nos obliga a priorizar. Yo, cuando estuve en China, me acuerdo haber conversado de que se necesitaba urgentemente abrir por lo menos una o dos estaciones, llamémoslo así, o como le llaman nuestras reparticiones, al interior de China. Y lo mismo conversamos al interior de India. Cuando están las vacas flacas y se tiene un presupuesto acotado, indistintamente que se parta de cero o no, pero no tenemos dinero hoy día y nadie entendería que hiciéramos crecer este presupuesto, hay que priorizar. Y eso me parece bien. Entonces, a mí me gustaría saber, preguntarle al canciller o a quien sea de su equipo, ¿cómo va eso? Por lo menos si ha avanzado y si está en un futuro cercano el ampliar el interior de China, que es muy importante para nuestra exportación, y al interior de India, porque eso también contrarresta esto, porque hay varios de los países que se están cerrando, que con un buen trabajo de equipo desde Bruselas, eso se mantiene bastante controlado por la Comunidad Económica Europea. Por lo tanto, más que disminuir es ser más eficiente o más eficaz en esa forma de trabajar. Pero el ampliar y trabajar en China, que es un verdadero continente, yo creo que es una tremenda apuesta. En el futuro, cuando esto se normalice, claramente nosotros somos un país que tenemos que crecer y abrirnos lo más posible. En el tema que planteó don José Miguel de ampliar la edad, a mí me parece bien. Yo creo que si hay una carrera, entre comillas, que la experiencia y el bagaje es importante, es la diplomática. Lo que a mí me gustaría en el futuro es de que la mayoría de los embajadores fueran de carrera y no fueran de confianza del presidente, porque esto afecta, a mi juicio, claramente la carrera funcionaria de los que son de carrera, que en el minuto que llegan a cierto nivel, si los nombran embajadores, tienen que renunciar a su carrera, y eso me parece bastante injusto. Gracias, presidente. Sí, muchas gracias, senador Santos. Yo quiero, por favor, canciller, insistir en el tema de Europa. Estamos en medio de una negociación con la Unión Europea. Hay 5 países donde se toma esta determinación. 3 de ellos son de la Unión Europea. No voy a entrar en el detalle de lo que significa la relación del Consejo de Países Nórdicos y cómo actúan. Y entiendo la relación de los hubs, está muy bien. Pero uno es la discusión de las oportunidades. En relación a la señal respecto, bueno, a los indicadores, diría yo, es evidente que la situación de Grecia tiene que ver con equilibrio geopolítico, y el retiro de Grecia es una señal evidente a su vecino hacia el oriente, y que es tremendamente evidente. Y la decisión de Siria
también tiene que ver con un impacto en un territorio. Yo no logro comprender cómo los indicadores logran evaluar estas situaciones, que tiene que ver con quizás un punto neurálgico de cómo está el ordenamiento internacional hoy en día. Entonces, le pediría si nos puede ayudar a comprender esta lógica que por momentos pareciera que es una decisión a partir de un problema presupuestario y no de hacer el seguimiento de un esfuerzo histórico que era modernización de la Cancillería y de su proyección con mayor fuerza en un tiempo. Aquí parece que estamos moviéndonos dentro del marco acotado y limitado, aunque estamos. Senador Lagos, tiene la palabra. Sí, yo les pido disculpas por incorporarme con cierta tardanza. He estado, bueno, tuve tener 50 excusas, ustedes llegaron, yo no pude estar, pero estaba viendo los temas vinculados con el plan de emergencia, unos documentos que llegaron. Mire, bueno, saludo al canciller, saludo a los colegas que están acá, al senador Pizarro, con el cual vamos a estar todo el día hoy día, estuvimos todo el día mañana, vamos a estar desde ayer y vamos a estar todo el día mañana. Y le deseamos éxito. O sea, no me decía mi éxito al proceso en general, diría yo, porque, bueno, ya no quiero. Solamente decirles que yo fui tal vez uno más de los sorprendidos con el anuncio. Quiero decirle al canciller, con mucho respeto, que si el tema no es económico, fue la única razón que se esgrimió así como que salió. Porque en el primer párrafo de MOL, lo primero que importa es que se van a ahorrar entre 3 a 4 mil millones de pesos. Eso fue lo que rescataron los medios de comunicación. Y yo no quiero ahondar más en todo lo que han dicho las personas que me antecedieron, los colegas, pero efectivamente Dinamarca tiene una relación con los países nórdicos y ellos tienen cierta coordinación. El tema de Chile tiene muchos componentes, no solamente lo que señalaba el senador Insulza respecto a la presencia de origen sirio en Chile, sino que además tiene una connotación política muy fuerte esa gran embajada en Siria para las circunstancias que hay allá. Y eso implica que Chile tuvo una opción. Y por último, fue muy diplomático el senador Letelier respecto al tema de retirar la embajada en Grecia, de cerrarla, respecto a lo que ocurre en Ankara, porque no lo mencionó, pero ese es el tema. Entonces, las señales son como, me explico, y es cosa que uno vaya para esos países, ni siquiera tiene que ir, los lee y se da cuenta que siempre hay situaciones bastante tensas en la relación entre Grecia y Turquía y el acceso de la Turquía a la Unión Europea y el tema, todo lo que hay, todo lo que está ahí con volúter ahí en esa zona, cuesta entenderlo cuál era el sentido. Y por último, y ya, yo sé que porque no puedo quedarme callado, en el tema de la Unión Europea, acabamos de tener la semana pasada, creo que fue con usted, un repaso respecto a cómo está la negociación con la Unión Europea. Bueno, yo sé que los griegos tienen varias dificultades y tal vez no sea la primera de ellos que se sientan ofendidos porque nos retiramos a nivel general, pero a nivel de la Cancillería griega, yo le garantizo que ese es un tema. A ningún país le gusta que le saquen embajada, yo entiendo, no sé. Hasta a nosotros nos puede complicar cuando un país cierra la embajada y nos deja un embajador concurrente. Entonces, cuesta entenderlo bien. Y si se dice además en la nota que pero vamos a abrir otra embajada, yo siento que el sentido de oportunidad. Yo espero que se pueda reparar esto, postergar o darle una vuelta. Si no, va a quedar como bien complejo la explicación. Disculpen, ya, eso. Senador, muchas gracias, senador Lagos. Señor canciller. Presidente, ¿qué le parece que pudiéramos declarar sesión secreta para que ahora entremos en área chica? No tengo ningún problema. ¿Los colegas estarían de acuerdo? Declara secreta la sesión, señor secretario. La grabación se ha detenido. Señor presidente, por favor.